Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Después de 10 años de convertir el restaurante familiar en una joya local, entré en la reunión anual esperando recibir gratitud, pero en su lugar vi a mi hermano menor, recién llegado con su título de MBA de años en el extranjero, de pie en mi puesto de presidente. Mis padres sonreían radiantes mientras anunciaban que él sería el nuevo CEO. Y a mí, después de una década de sacrificio, me dijeron que podía continuar como jefe de cocina. En ese momento, me di cuenta de que no había construido un legado familiar en absoluto. Había sentado las bases para que mi hermano se apoderara de ellas. Y lo que sucedió después hizo que mis padres pagaran muy caro su favoritismo ciego. Mi nombre es Theodore Garnett, pero todo el mundo suele llamarme Theo. Nací en una familia donde el olor a comida siempre estaba en el centro de todo. Seattle, Washington, la ciudad de las lloviznas y el café, es donde crecimos, y mi familia es dueña de la cadena de restaurantes Garnett Stable. Un nombre que se ha vuelto familiar para cualquiera que ame la cocina local. Desde los primeros días, no era solo un negocio. Era carne y hueso, un legado que mi abuelo había construido con sudor a partir de un pequeño restaurante junto a la bahía. Mi abuelo solía decir que cada plato es una historia. Y el restaurante es donde esas historias se cuentan a través del sabor. Pero para mí, desde joven, fue una pesada carga. Recuerdo vívidamente aquellas tardes lluviosas en Seattle cuando solo tenía 8 años, sentado en un rincón de la cocina del restaurante principal, viendo a mi abuelo remover la sopa de mariscos con sus manos callosas. Sonrió amablemente y dijo: Theo, tienes que aprender a llevar las cosas hasta el final, te guste o no. En esta vida, nada es fácil. En ese momento, no entendí completamente sus palabras, pero se grabaron en mí como una cicatriz. Mis padres, el Sinje y la señora Garnett, eran diferentes. No eran del tipo que soñaba con la cocina como mi abuelo. Para ellos, Garnett Stable era una máquina de hacer dinero. Y yo, el hijo mayor, era el primer engranaje que tenía que girar. Desde la infancia, soñé con cosas completamente diferentes. La tecnología, esa era mi verdadera pasión. Me encantaba sentarme durante horas frente a la vieja computadora en mi habitación, escribiendo código simple para crear pequeños juegos o dibujando diseños arquitectónicos de rascacielos que imaginaba que cambiarían el horizonte de Seattle. Soñaba con el MIT o Stanford, donde podría estudiar software o diseño. Pero mis padres tenían otros planes. Eres el mayor. Tienes que llevar a la familia, decía a menudo mi padre, su voz severa como una orden. Tu hermano menor todavía es pequeño. Déjalo estudiar algo más prestigioso. En cuanto a ti, tienes que ir a la cocina, aprender a cocinar para gestionar el restaurante más tarde. La presión comenzó desde ahí como una lluvia de Seattle que nunca para. Recuerdo que, a los 16 años, después de graduarme de la secundaria con excelentes calificaciones en matemáticas y ciencias, solicité en secreto plaza en una universidad de tecnología. Esperé ansiosamente la carta de aceptación, mi corazón latiendo con fuerza cada vez que sonaba el timbre. Pero mis padres se enteraron. Me llamaron a la sala de estar, donde el olor a café mezclado con el humo del cigarrillo de mi padre hacía el aire sofocante. ¿Quién te crees que eres, Theo?, gritó mi madre, con los ojos rojos de ira. Nuestra familia vive de este restaurante. Tu abuelo sacrificó toda su vida para construirlo. No puedes abandonarlo. Mi padre era más tranquilo, pero su mirada era como un cuchillo. El mayor hace el trabajo pesado, el menor liderará. Esa es la regla desde tiempos antiguos. Regla. Esa palabra sonaba como una maldición. Mi hermano menor, Benjamin, o Ben, 4 años menor que yo, siempre fue el favorito. Nació como el niño de oro. Ben era inteligente, rápido, pero de una manera diferente. Le gustaba leer libros de negocios, soñar con Wall Street y grandes acuerdos. Desde pequeño, mis padres lo malcriaron, comprándole juguetes caros, enviándolo a las mejores escuelas privadas. Y yo tenía que despertarme al amanecer para ayudar en la cocina, lavar platos, aprender a picar verduras de manera uniforme. Tienes que ir al Culinary Institute of America, declaró mi padre cuando cumplí 18. Es el mejor lugar para que aprendas el oficio de chef.
Más tarde te harás cargo de Garnet Stable. Protesté, por supuesto. Lloré, discutí, incluso me escapé de casa por una noche vagando por la orilla de Puget Sound bajo la lluvia helada. Pero al final, cedí. ¿Por qué? Por mi abuelo. Había fallecido cuando yo tenía 15 años. Y antes de morir, me tomó la mano. Hagas lo que hagas, llévalo hasta el final, Theo. No te rindas a mitad de camino. Esas palabras me atormentaban. Así que partí hacia el Culinary Institute of America en Nueva York. A miles de kilómetros de casa, esos años fueron un infierno. Odiaba el olor a grasa pegado a mi piel. Odiaba el chisporroteo de las sartenes calientes, odiaba estar de pie durante horas para aprender a hacer el plato perfecto. Extrañaba mi hogar, extrañaba Seattle con sus tardes neblinosas. Pero más que nada, extrañaba mi sueño enterrado. Cada noche, acostado en la cama del dormitorio, me preguntaba, ¿por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué Ben puede ser libre? Mientras yo luchaba con cuchillos de cocina y recetas, Ben era enviado a estudiar a lugares prestigiosos. Asistió a la London Business School, uno de los mejores programas de MBA del mundo. Mis padres se jactaban por todas partes. Nuestro Ben será un gran empresario. Le enviaban dinero para sus estudios, diversión, viajes por Europa, prácticas en importantes consultoras. Y yo me gradué de la escuela culinaria con buenas notas. No porque realmente amara cocinar, sino porque quería vivir según la filosofía de mi abuelo. Hagas lo que hagas, hazlo a fondo. Al regresar a Seattle después de 4 años, entré en Garnet Stable como un soldado que regresa al campo de batalla. En ese momento, el restaurante solo tenía 3 sucursales con ingresos lentos debido a la feroz competencia de las grandes cadenas. Mis padres me dijeron, gestiona la cocina, mejórala. La presión familiar no se detuvo ahí. En cada cena familiar, mis padres comparaban. Ben envió una carta. Está trabajando para una firma de inversión en Londres. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo la cocina hoy? Preguntaba mi madre, su voz llena de orgullo por Ben. Tragué saliva contándoles sobre los nuevos platos con los que experimentaba, pero ellos solo asentían. Bien, sigue así. Cada vez que Ben hacía una videollamada a casa presumiendo de sus logros, mis padres reían alegremente. Yo me sentaba allí, sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Empecé a dudar. Había nacido solo para ser un telón de fondo para mi hermano menor. Seattle en la década de 2000 a 2010 no fue fácil. La competencia en la industria culinaria era más feroz que nunca. Grandes cadenas de restaurantes como Olive Garden o Cheesecake Factory aparecían por todas partes, atrayendo clientes con precios baratos y menús uniformes. Garnet Stable, con sus 3 sucursales en Downtown, Capitol Hill y Fremont, estaba luchando. Los ingresos fluctuaban erráticamente. Los empleados carecían de cohesión y mis padres estaban ocupados con vagos planes sobre la expansión de la marca. Me miraban con los ojos llenos tanto de expectación como de imposición. Tienes que hacerlo mejor. Este restaurante es el legado familiar. Comencé en la cocina principal de la sucursal del centro, que una vez había sido el orgullo de mi abuelo. La cocina estaba desordenada, el equipo anticuado y el equipo de chefs trabajaba con un estilo de lo que funcione. Recuerdo la primera noche de pie en la cocina. El sofocante olor a grasa subiendo, el chisporroteo de las sartenes que parecía ahogar cada pensamiento. Lo odiaba, la sensación de estar atado a un lugar al que no pertenecía. Pero luego miré la foto de mi abuelo colgada en la pared, su sonrisa amable y sus manos sosteniendo un cucharón de madera. Apreté el cuchillo de cocina con fuerza, diciéndome a mí mismo, si tengo que hacerlo, lo haré lo mejor que pueda. Empecé a hacer cambios. Primero fueron los procesos. Pasé horas reescribiendo las operaciones de la cocina, desde el almacenamiento de ingredientes hasta la rotación del personal. Descarté recetas anticuadas, platos de los que los clientes se habían cansado. Deambulé por Pike Place Market en las mañanas tempranas, cuando la niebla todavía lo cubría todo, para encontrarme con pescadores y granjeros locals. Quiero los camarones más frescos, salmón pescado esta misma mañana, les decía. Y gradualmente confiaron en mí. Construí relaciones con productores de vegetales orgánicos en el Skagit Valley, seleccionando cada manojo de col rizada, cada patata todavía cubierta de tierra.
Quería que el menú de Garnet Stable no solo fuera delicioso, sino que contara la historia de Seattle, del mar, de la tierra y el cielo. Creé nuevos platos. Sopa de mariscos con langosta y almejas de Puget Sound servida con pan de masa madre tostado y crujiente. Experimenté con filete de salmón a la plancha con salsa de mantequilla de limón, adornado con eneldo fresco. Los clientes comenzaron a notarlo. Una noche, una pareja de ancianos sentada en una mesa de la esquina me llamó para agradecerme. Esta sopa me recuerda los días en que solía salir al mar con mi padre. Has hecho un gran trabajo. Gracias por la comida. Sonreí, pero por dentro me dolía. Lo estaba haciendo por deber, no por pasión. Gradualmente, me convertí en más que un simple chef. Me convertí en un gerente. Entrené al personal, desde la camarera novata hasta el perezoso sous-chef. Les enseñé a sonreír a los clientes, a contar la historia detrás de cada plato. Los clientes no solo comen, experimentan, decía, repitiendo las palabras de mi abuelo. Optimicé los costos, negociando con los proveedores para obtener mejores precios sin sacrificar la calidad. Incluso aprendí a usar Excel por mi cuenta para hacer un seguimiento de los ingresos. Cada número, una gota de mi sudor. Durante 5 años, Garnet Stable cambió. Los ingresos aumentaron un 20%, luego un 30%. Los clientes leales regresaron, trayendo amigos. Los artículos en el Seattle Times comenzaron a mencionarnos. Garnet Stable, la joya culinaria de Seattle. Estaba orgulloso, aunque esa alegría siempre estaba teñida de amargura. Cada vez que la prensa nos elogiaba, mis padres solo decían, buen trabajo. Pero tienes que esforzarte más. No te vuelvas arrogante. Mientras tanto, Ben desde Londres enviaba correos electrónicos sobre su trabajo de consultoría de inversiones, fiestas lujosas, y mis padres sonreían radiantes. Ben llevará el restaurante a un nivel internacional. Recuerdo una noche, después de un largo turno, me senté solo en la cocina, puliendo mi cuchillo favorito, un regalo que me dejó mi abuelo. Estaba cansado, pero no por el trabajo. Estaba cansado de la sensación de invisibilidad. Había convertido a Garnet Stable en una marca de la que estar orgulloso, pero para mis padres, yo solo era el chef talentoso. No veían las noches que pasaba en vela cuadrando presupuestos, las mañanas tempranas que conducía hasta el puerto para inspeccionar el marisco. Solo veían a Ben con su MBA y sus promesas de una gran visión. Una vez intenté hablar con mi madre. Mamá, he hecho todo por el restaurante. Creo que podría involucrarme en la estrategia, en la expansión a nuevas sucursales. Me miró, sus ojos a la vez comprensivos y distantes. Tú solo eres bueno en la cocina. Deja los negocios y el desarrollo de mercado a Ben. Volverá pronto para ayudarnos. Me quedé en silencio, tragándome el nudo en la garganta. Quería gritar que no era solo un chef, que era yo quien mantenía vivo a Garnet Stable. Pero no lo dije. Volví a la cocina, el único lugar donde me respetaban. El éxito llegó, pero no fue tan dulce como imaginaba. Comencé a vivir en una contradicción. Amaba lo que había creado, apreciaba al personal como a una familia, y la risa de los clientes era un gran aliento. Pero odiaba el precio que pagué. Había renunciado a mi sueño de la tecnología. Sacrifiqué amistades, amor. Las raras citas siempre terminaban cuando la otra persona se daba cuenta de que no tenía tiempo. Estás muy ocupado, ¿verdad? Preguntaban, y yo solo podía asentir. Ocupado por Garnet Stable, ocupado por la familia. Pero no me rendí. Me esforcé al límite, no por mis padres, sino por mí mismo. Quería demostrar que, incluso si me forzaban, todavía podía destacar. Construí un equipo leal. María, la camarera de la sonrisa radiante que siempre sabía cómo hacerme reír después de un turno estresante. Tom, el gerente del restaurante que me veía como un hermano, y los demás, desde la recepción hasta los lavaplatos, todos creían en mi visión. No solo trabajaban, vivían conmigo en cada plato. El pináculo del éxito llegó en el 8º año.
firmamos un contrato con el Westin Hotel Seattle, un proyecto de $1.5 millones para proporcionar menús para eventos importantes. Lo negocié yo mismo, convenciéndolos con un salmón asado a fuego lento con salsa de hierbas que me llevó meses perfeccionar. Cuando se firmó el contrato, pensé que había logrado lo imposible. Llamé a mi padre. Papá, tenemos el contrato con el Westin. Él solo dijo, bien, mantén la calidad. Ni una sola palabra de elogio. Comencé a darme cuenta de que, sin importar lo que hiciera, seguía siendo solo el chef. Pasaron 10 años, y Garnet Stable se convirtió en un icono de Seattle. Los turistas lo buscaban, reservando mesas con meses de antelación. Los proveedores me llamaban por el apodo, el guardián del alma del océano. Sonreía, pero esa sonrisa se hacía más pesada cada día. Había tenido éxito, pero no para mí. Tuve éxito para preparar el escenario para Ben, que estaba a punto de regresar con sus planes innovadores. Escuché a mis padres susurrar sobre cómo Ben llevaría el restaurante a nuevas alturas. Me pregunté, ¿qué nuevas alturas? ¿Ya lo he hecho todo? ¿No? Y entonces llegó ese fatídico día, el día en que Ben regresó del Reino Unido con su reluciente MBA en la mano. Estaba de pie en la cocina principal de Garnet Stable, sosteniendo un cuchillo afilado, picando en el dough fresco con un ritmo tan constante como el latido de un corazón. El olor a marisco de la sopa a fuego lento llenaba el aire, mezclándose con el frío húmedo de Seattle que se colaba por la ventana. Entonces oí un traqueteo, el sonido de una maleta rodando por la acera. A través del cristal empañado, vi la figura alta y delgada de Ben, vestido con un traje negro ajustado, saliendo de un taxi. Su sonrisa, confiada hasta el punto de la casi arrogancia, me hizo detenerme. Mónica, amasando a mi lado, susurró, ¿es ese tu hermano? Parece un anuncio de colonia. Esbocé una leve sonrisa, sin decir nada, pero por dentro se estaba gestando una tormenta. Ben había vuelto, y sabía que todo lo que había construido estaba al borde del abismo. Ben abrió la puerta, trayendo consigo el frío de la lluvia de Seattle. Theo, hermano, gritó, envolviéndome en un fuerte abrazo. Antes de que pudiera reaccionar, le di una palmada en el hombro, sintiendo la rigidez en el abrazo. Mucho tiempo, Ben, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi al niño pequeño que solía seguirme por la playa con la caña de pescar en la mano. En su lugar, estaba Benjamin Garnett, de 29 años, rebosante de confianza, armado con un MBA y experiencia de las grandes corporaciones de Londres. Tenía la mirada de alguien que sabía que tomaría el control de todo. El restaurante se ve decente, dijo, escaneando la cocina con una mirada evaluadora. Pero creo que podemos hacerlo mucho mejor. Apreté más el cuchillo, tratando de reprimir la inquietud que me invadía. Esa noche, nuestra familia se reunió en el comedor privado del segundo piso del restaurante principal. La vieja mesa de roble, donde mi abuelo solía sentarse y contar historias sobre los primeros días del negocio, ahora se convertía en un escenario para mis padres. Mi padre, con su cabello plateado y su voz autoritaria, se puso de pie, levantando una copa de vino. Hoy es un día especial, comenzó, con los ojos brillantes. Ben ha regresado, trayendo experiencia de Londres, Inglaterra. Hemos decidido que Ben será el nuevo CEO de Garnet Stable. Mi madre asintió, añadiendo con una sonrisa radiante, tiene grandes visiones. Vamos a expandirnos. Llevar Garnet Stable a nivel mundial. Me senté allí, agarrando el borde de la mesa, sintiendo como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. CEO. Había dedicado 10 años desde que me gradué del Instituto Culinario con un prestigioso título a convertir Garnet Stable en un icono de Seattle. Había construido el equipo, optimizado la cocina, asegurado un contrato de $1 millón con el Hotel Westin, y ahora ven que nunca había puesto un pie en la cocina. Que nunca había hablado con el pescador en Pike Place Market. Recibía las riendas. ¿Y yo? Escuché mi voz, seca y ronca, cortando el aire. Mi padre me miró con la mirada firme. Continuarás como jefe de cocina. Ahí es donde brillas. Mi madre intervino, su voz suave pero afilada como una cuchilla. Tú eres el corazón de la cocina. Ben es el alma de la empresa.
Miré a Ben, esperando un atisbo de vacilación, un rastro de culpa, pero él solo asintió, su sonrisa confiada e inquebrantable. Hermano mayor, necesitaré tu apoyo. Somos un equipo, ¿verdad? Un equipo. La palabra se sintió como un insulto. Me levanté, salí de la habitación y me adentré en la lluvia helada. El viento de Seattle me azotaba la cara, pero no era tan frío como mi corazón. Conduje a lo largo de Puget Sound, las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. 10 años de sacrificio, 10 años de sudor y lágrimas, solo para escuchar a mi madre decir: tú eres el corazón de la cocina. Como si fuera un simple empleado contratado, a la mañana siguiente, Ben convocó la primera reunión con el equipo de gestión. Me senté al final de la mesa, junto a Tom, el gerente del restaurante, que había estado conmigo desde el principio. Ben se paró frente a una pizarra blanca, con el portátil abierto, presentando su visión con diapositivas de PowerPoint pulcras. Garnet Stable necesita escalar, dijo, su voz rebosante de entusiasmo. Recortaremos costos, estandarizaremos el menú y cambiaremos a un modelo fast casual. Piensen en Starbucks, pero para restaurantes. Fruncí el ceño. Fast casual. Garnet Stable era un lugar donde los clientes se quedaban durante horas saboreando la sopa de mariscos que yo elaboraba meticulosamente, escuchando historias sobre pescadores que capturaban langostas. No era un lugar para sándwiches de pescado frito. Hablé, tratando de mantener un tono tranquilo. Ben, el menú actual es nuestra alma. A los clientes les encanta porque está ligado a Seattle, a los ingredientes locals. Ben sonrió, una sonrisa educada pero fría. Ese es un pensamiento anticuado. Necesitamos escalar. Necesitamos mayores ganancias. Los clientes quieren algo rápido, conveniente, barato. Quería discutir, pero mi padre interrumpió. Escuchen a Ben. Sabe lo que hace. La sala se quedó en silencio. Mónica, sentada frente a mí, me lanzó una mirada preocupada. Tom me tocó ligeramente el hombro como diciendo: mantén la calma. Ben se movió rápido como una tormenta. Firmó contratos con grandes proveedores que ofrecían mariscos congelados y verduras importadas a costos más bajos. Ya no necesitamos camarones frescos de la bahía, declaró Ben en una reunión de cocina. Los ingredientes congelados reducirán los costos en un 40%. Me quedé atónito. ¿Y la calidad? Los clientes notarán si la sopa pierde su dulzura natural. Ben se encogió de hombros. Theo, los clientes no son tan exigentes. Quieren algo barato y rápido. Lo miré, incapaz de creer que este fuera mi hermano. El mismo niño que solía comer el pan tostado de nuestro abuelo y pedir más. Las semanas siguientes fueron un infierno. Ben eliminó las vieiras a la plancha con salsa de naranja y avellana, un plato que me llevó meses perfeccionar para reemplazarlo con un combo rápido. Un sándwich de pescado frito, patatas fritas congeladas y un refresco grande. Fácil de producir, fácil de escalar, dijo Ben. Discutí, pero cada vez mis padres se ponían de su lado. Concéntrate en la cocina, dijo mi madre, con tono autoritario. Los negocios son cosa de Ben. Sentí que me estaban despojando de todo. No solo de mi autoridad, sino del corazón que había puesto en Garnet Stable. Los clientes comenzaron a quejarse. Una noche, el Sinje, Henry, un cliente habitual de los días de mi abuelo, me llevó a un lado. Hijo, el salmón de esta noche no estaba bien. Está insípido, le falta el alma que solía tener. Me disculpé, explicando que estábamos probando nuevos proveedores, pero por dentro ardía. Me enfrenté a Ben tratando de mantener la calma. Ben, los clientes no están contentos. Necesitamos volver a los antiguos proveedores. Me interrumpió. Eres demasiado conservador. Esta es la tendencia. ¿No ves el éxito de McDonald's o Taco Bell? Me di la vuelta, el peso de la impotencia aplastándome. No se detuvo ahí. Ben rescindió los contratos con los proveedores locals con los que había construido relaciones durante 10 años. Marta, la agricultora de vegetales orgánicos de Skagit, me llamó, su voz pesada de tristeza. Theo, he oído que Garnet Stable ya no necesita mis productos. Hice algo mal. No supe cómo responder, solo me disculpé y prometí encontrar una manera. Pero, ¿qué podía hacer si Ben tenía todo el poder? Cada día, entraba en la cocina con el corazón encogido. Seguía cocinando, seguía liderando al equipo, pero la alegría se había ido.
Mónica se dio cuenta. Una noche, mientras limpiábamos después de un turno, dijo, «Chef, ya no sonríes como antes. ¿Qué pasa?» Quería contarle todo sobre el favoritismo de mis padres, sobre cómo Ben estaba destruyendo lo que yo había construido, pero solo negué con la cabeza. «Estoy bien, Mónica, solo cansado». Entonces, un día, Ben me llamó a la oficina, la habitación donde solía sentarme a planificar y cuadrar presupuestos. Se sentó detrás del escritorio, escribiendo en su portátil, y dijo, «Necesito que te concentres en la cocina. Deja de interferir en la estrategia. Tengo grandes planes». Lo miré, sintiendo que estaba mirando a un extraño. «¿Grandes planes?», pregunté, mi voz fría como el hielo. «¿Cómo cambiar ingredientes frescos por congelados o reemplazar platos estrella por combos baratos?» Ben se rió, pero no era la risa de mi hermano. «No entiendes de negocios, Theo. Déjamelo a mí. Solo concéntrate en cocinar». Salí de la oficina, con el corazón lleno de rabia. Empecé a pensar en irme, pero cada vez que miraba a mi equipo, a Mónica, a Tom, a la gente que había pasado por tanto conmigo, dudaba. Pensé en los clientes que me llamaban por mi nombre cuando entraban. Pensé en mi abuelo, que me enseñó a no rendirme. Pero en el fondo, sabía que mi límite estaba cerca. Esa noche conduje hasta la bahía como siempre hacía cuando necesitaba pensar. La lluvia caía con fuerza, las luces de la ciudad se difuminaban. Pensé en los últimos 10 años, en lo que había construido y en lo que Ben estaba derribando. Pensé en mis padres, en su favoritismo ciego. Apreté el volante, diciéndome a mí mismo, no puedo seguir así. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que necesitaba recuperarme a mí mismo. No a Garnet Stable, sino hacia Dor Garnet. Los días siguientes, me moví por la cocina como una máquina. Picaba verduras, removía ollas de sopa, comprobaba la frescura del salmón, pero cada movimiento se sentía desprovisto de alma. Mónica se dio cuenta. Tom también se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntaban. Pero yo solo asentía, forzando una sonrisa tensa. Por dentro, era como un fuego apagado, dejando solo humo humeante. Ben, con su visión fest casual, estaba convirtiendo Garnet Stable en algo irreconocible. Traté de mantener la calma para cumplir mi papel de jefe de cocina, pero cada día era un nuevo corte a mi orgullo. Ben seguía imponiendo cambios. Rescindió más contratos con proveedores locales, reemplazándolos por empresas que suministraban ingredientes congelados de lejos. Joe, el pescador que había suministrado langostas desde los tiempos de mi abuelo, me llamó con la voz temblorosa. «No entiendo. ¿Qué hice mal para que me dejaras?» Me disculpé, prometí encontrar una manera, pero en el fondo sabía que era impotente. Ben tenía todo el control, y mis padres creían ciegamente que él era el futuro. Entonces llegó la gota que colmó el vaso, como la última puñalada de un cuchillo. El contrato con el Westin Hotel Seattle, el acuerdo de $1.5 millones que había pasado meses negociando, era mi mayor orgullo. Recordaba la mañana temprano sentado con el director culinario del Westin presentando el menú. Salmón asado a fuego lento con salsa de hierbas, vieras a la plancha y un postre de tarta de manzana con helado de canela. Estaban convencidos no solo por la comida, sino por la historia que conté de Seattle, de los pescadores, de los agricultores locals. Cuando se firmó el contrato, pensé, esto es una prueba. La prueba de que soy más que un simple chef. Pero una tarde, Ben me llamó a la oficina. Se sentó detrás del escritorio, navegando en su portátil, con voz casual. «He revisado el contrato del Westin. No es factible». Fruncí el ceño. «No es factible. Ya lo firmamos, Ben. Quieren un menú de alta gama y yo se lo daré». Ben se encogió de hombros. «Tu menú es demasiado caro. Langosta fresca, vieiras, altos costos, bajos beneficios». Propuse un nuevo menú. Combos de pescado frito y patatas fritas como en las sucursales Fest Casual. Me quedé atónito, sintiendo como si me hubieran abofeteado. «Ben, este es nuestro contrato más grande. El hotel quiere calidad, no comida rápida». Me miró con la mirada fría. «Theo, no entiendes de negocios. He hablado con el Westin. Aceptaron probar el nuevo menú». Quería gritar, pero solo apreté los puños. «Ben, firmaron por mi menú por la calidad. Si bajas los estándares, cancelarán». Ben sonrió con suficiencia. «Tú encárgate de la cocina.
Yo me encargaré de esto. Salí de la oficina, con el corazón destrozado. Sabía lo que pasaría, pero no esperaba que llegara tan rápido. 2 semanas después, el Westin envió un correo electrónico. Estaba revisando ingredientes en la cocina cuando Tom entró corriendo, pálido. Theo. El Westin canceló el contrato. Leí el correo, cada palabra atravesando mi corazón. Estamos decepcionados con el cambio de menú. La calidad no cumple con las expectativas del hotel. Me enfrenté a Ben tratando de mantener la calma. Ben, te dije que querían alta calidad, no combos baratos. Pero no asumió la responsabilidad. En cambio, se volvió contra mí, su voz llena de culpa. Theo, si hubieras hecho tu trabajo como jefe de cocina correctamente, el nuevo menú habría funcionado. Fue porque tu cocina no era lo suficientemente buena que el Westin canceló. Tienes suerte de que no te esté penalizando. Me quedé allí congelado. No lo suficientemente buena. Yo, que había pasado 10 años asegurándome de que cada camarón, cada patata, fuera perfecta. Miré a Ben, luego a mis padres sentados en la mesa del comedor. Papá, mamá, este contrato era el trabajo de mi vida. Ben lo arruinó y ahora me está culpando. Mi madre suspiró. No le des tanta importancia. Ben lo está intentando. Tienes que apoyar a tu hermano. Mi padre asintió. Tú eres el chef. Deberías haberlo hecho mejor. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. 10 años de sacrificio, 10 años de sudor, y así es como me trataban. Esa noche me quedé hasta tarde en el restaurante, sentado solo en la oscura cocina. Sostuve el cuchillo de chef, el regalo de mi abuelo, y observé su hoja brillar bajo la luz. Pensé en los primeros días, cuando todavía soñaba con la tecnología, con los rascacielos. Pensé en mi abuelo, que me enseñó a no rendirme. Pero ahora me daba cuenta de que no me estaba rindiendo, sino que no podía seguir viviendo para los demás. Le había dado todo a Garnet Stable. Y ellos me lo habían quitado todo. Me levanté, abrí mi casillero y saqué mi juego de cuchillos. Los envolví con cuidado, como si envolviera un trozo de mi alma. Luego llamé a Mónica, a Tom y a algunos empleados de confianza, los que habían estado conmigo desde el principio. Tengo que irme, dije, mi voz tranquila pero resuelta. Mónica se quedó atónita. ¿Irte a dónde? No puedes abandonarnos. La miré con la mirada firme. No os abandono. Estoy recuperando mi vida. Quien quiera venir conmigo, que se ponga de pie. Construiremos un nuevo legado, uno que creemos por pasión, no por beneficio. Tom asintió sin dudar. Estoy contigo. Mónica hizo una pausa, luego me agarró la mano. Yo también estoy dentro. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico de renuncia a mis padres y a Ben. Era corto, solo una línea. He hecho suficiente por Garnet Stable. Ahora lo hago por mí mismo. Dejé el restaurante, llevando mis cuchillos y a mis leales amigos. Al salir, la lluvia de Seattle seguía cayendo. Pero esta vez no sentí frío. Me sentí libre. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que no dejaría que nadie me quitara mi valor de nuevo. Los días siguientes fueron como vagar por la niebla de Seattle, no por la lluvia o el viento, sino por el vacío mezclado con la emoción. Había dejado Garnet Stable, donde había invertido 10 años de mi vida, pero aún no sabía qué vendría después. Regresé a mi pequeño apartamento en Bethdown, con su cama individual, un escritorio lleno de papeles y una vieja foto de mi abuelo, sonriendo amablemente junto a una olla de sopa de mariscos. Me senté allí, mirando mi juego de cuchillos cuidadosamente empaquetado, preguntándome qué hago ahora. Pero entonces la voz de mi abuelo resonó en mi mente. Llévalo hasta el final. Sabía que no podía detenerme. Tenía que construir algo. No para mis padres, no para Ben, sino para mí. Empecé llamando a Mónica y a Tom. ¿Estáis seguros de que queréis seguirme? Pregunté, mi voz teñida de vacilación. No tenía nada más que ideas y una pequeña cantidad de ahorros. Tom, con su habitual tono resuelto, respondió, Theo, nos diste fe. Ahora es nuestro turno. Mónica se rió. Si no me hubieras llamado, me habría enfadado. Somos una familia, ¿no? Lise, Miguel y Ethan, la camarera veterana, el lavaplatos y el becario también aceptaron unirse. No eran solo empleados, eran los que me habían visto verter mi sudor.
mis lágrimas y mis sueños en Garnet Stable. Creían en mí, y eso reavivó mi fuego, pero las ideas eran fáciles. La ejecución era difícil. Necesitaba un espacio, un lugar para empezar. Pasé una semana conduciendo por Seattle, de Fremantle, luego a Capitol Hill, buscando la ubicación adecuada. Mi presupuesto era ajustado, y los lugares bonitos del centro eran exorbitantes. Una tarde lluviosa, me detuve en Capitol Hill, un barrio vibrante lleno de pequeños bares, cafeterías y jóvenes caminando bajo paraguas de colores. Vi un letrero torcido de "Se alquila" colgando frente a un edificio antiguo. La pintura se estaba desconchando, las ventanas de vidrio estaban empañadas de polvo, pero algo en el lugar me hizo detenerme. Me quedé allí, sintiendo una chispa encenderse dentro de mí. De pie frente a ese pequeño espacio en Capitol Hill, sentí una nueva brisa. No el viento helado de Puget Sound, sino algo cálido, como un fuego recién encendido. El edificio en ruinas con su pintura desconchada y ventanas turbias no era el tipo de lugar que cualquiera elegiría para empezar un sueño. Pero para mí, lo era todo. Miré el letrero torcido de "Se alquila" y imaginé un nuevo nombre. Harcendonor. Harzogar por la pasión que había enterrado durante demasiado tiempo. Honor por los valores que me negaba a perder. Me dije a mí mismo, puedo hacer esto, tengo que hacerlo realidad. Pero esa emoción pronto se enfrentó a la dura realidad. El espacio en Capitol Hill era más barato que en el centro de Seattle, pero seguía siendo una gran inversión. Estaba casi sin ahorros después de 10 años en Garnet Stable. La mayoría de mis ganancias se habían destinado a mejorar el restaurante, desde comprar nuevos equipos hasta ayudar al personal en momentos difíciles. Me quedé en mi pequeño apartamento mirando un montón de facturas sobre la mesa, preguntándome cómo me las arreglaré. Pero entonces pensé en mi abuelo, que había empezado de la nada con un pequeño restaurante junto al mar. Cogí el teléfono y llamé a Joe, el pescador de langostas, y a Marta, la agricultora de vegetales del Skagit Valley. Joe, Marta, dije, con la voz temblorosa de nervios, voy a abrir un nuevo restaurante. Quiero trabajar con vosotros como en los viejos tiempos. Langosta fresca, verduras orgánicas, todo lo que hacía especial a Garnet Stable. Hubo una larga pausa en la línea. Luego Joe se rió entre dientes. Theo, sabía que harías algo grande. Cuenta conmigo. Marta también estuvo de acuerdo. Necesitas verduras. Las cultivaré para ti. Eres el único que realmente entiende nuestro valor. Sus palabras avivaron mi fuego. No solo ellos, sino otros proveedores, pescadores de Pike Place, la panadería local, estaban listos para trabajar conmigo de nuevo. Eres el guardián del alma del océano, dijo uno. Sonreí, y esta vez fue genuina, no forzada. El mayor obstáculo era el capital. Necesitaba dinero para alquilar el local, renovarlo, comprar equipos y pagar al equipo en los primeros meses. No quería un préstamo bancario con altos intereses y demasiado riesgo. En su lugar, me puse en contacto con Naomi Hayes, una inversora local y antigua clienta habitual de Garnet Stable. La recordaba sentada en la mesa de la esquina, saboreando mis vieiras a la plancha y elogiándolas sin cesar. Quedé con ella en una pequeña cafetería de Capitol Hill, llevando un plan de negocios que había escrito durante 3 noches sin dormir. Naomi, empecé con la voz ligeramente temblorosa. Sé que esto es una locura, pero quiero abrir un nuevo restaurante. Harcendonor. No será como Garnet Stable ahora. Será un lugar que celebre los ingredientes locales, donde los clientes sientan la historia en cada plato. Naomi sorbió su café, mirándome con agudeza. Theo, sé que tienes talento, pero acabas de dejar Garnet Stable, la marca más grande de Seattle. ¿Por qué debería invertir en ti? Respiré hondo y le conté mis 10 años, cómo había construido Garnet Stable de 3 sucursales en apuros a un icono, cómo Ben había desmantelado mi trabajo. Compartí mi sueño, no solo de cocinar, sino de crear un lugar donde la gente se sintiera como en casa. Finalmente, dije, no puedo prometer beneficios instantáneos, pero prometo calidad y honor. Naomi guardó silencio por un momento, luego asintió. Creo en ti.
Invertiré $200,000, pero quiero el 20% de participación y un puesto en la junta directiva. Acepté, sabiendo que era un precio alto, pero la necesitaba, y lo que es más importante, ella creía en mí, algo que mis padres nunca hicieron. Con ese dinero, empezamos. El local de Capitol Hill era pequeño, con espacio para solo 20 mesas, pero lo quería acogedor, no ostentoso. Tom y yo pintamos las paredes nosotros mismos, eligiendo un gris cálido como la niebla de Seattle. Mónica ayudó a diseñar una cocina abierta para que los clientes pudieran vernos cocinar. No solo la comida, sino la pasión. Lise sugirió colocar pequeñas plantas en macetas en las mesas para dar una sensación hogareña. Miguel, aunque solo era un lavaplatos, intervino. Theo, pon suelos de madera. Hará que los clientes se sientan como en casa. Sonreí, dándome cuenta de que este equipo no era solo personal. Eran familia. Trabajamos día y noche. Me quedaba hasta las 2 de la madrugada perfeccionando el menú, centrándome en ingredientes de temporada. Elegí la sopa de mariscos como pieza central, no la versión congelada de Ben, sino una sopa rica y conmovedora con langosta fresca de Joe y almejas de la bahía. Añadí salmón asado a fuego lento con salsa de mantequilla de limón, adornado con eneldo, y un postre simple pero refinado, pudín de vainilla con mermelada de fresa de una granja de Skagit. Cada plato era una historia, un pedazo de Seattle. Llegó el día de la inauguración, una tarde lluviosa en Capitol Hill. Me paré frente a Hearth & Honor, mirando el letrero de madera, un regalo de Tom. El equipo estaba detrás de mí, nervioso pero emocionado. Invitamos a un pequeño grupo de clientes habituales de Garnet Stable y a algunos blogueros gastronómicos locals. Cociné el primer plato yo mismo, sopa de mariscos, y mientras la servía, conté la historia de Joe pescando en la niebla matutina. Los clientes escucharon, luego tomaron su primera cucharada. Helen, una cliente habitual de Garnet Stable, sonrió. Esta es la sopa que recuerdo. Una joven bloguera con el pelo verde publicó en Instagram, Hearth & Honor, donde la comida cuenta historias. Seattle, prepárate. Pero no todo fue sobre ruedas. Los ingresos de la primera semana fueron más bajos de lo esperado. Capitol Hill era competitivo, con docenas de restaurantes cerca. Algunas noches solo teníamos un puñado de clientes, y yo me quedaba en la cama, mirando al techo, preguntándome si había cometido un error al dejar Garnet Stable. Mónica percibió mi preocupación. Una mañana, me llevó a un lado en la cocina. Theo, sé que estás estresado, pero ahora sonríes más. Lo lograremos. Sus palabras fueron como una ráfaga que reavivó mi fuego. Empecé a contactar a antiguos clientes, invitándolos a probar Hearth & Honor. Envié correos electrónicos a críticos gastronómicos, invitándolos a vivir la experiencia. Poco a poco, se corrió la voz. Un blog de comida local llamó a Hearth & Honor la nueva brisa de Seattle. Los clientes aumentaron. Las mesas se reservaban con antelación. Joe y Marta vinieron a comer, trayendo a sus familias. Me haces sentir orgulloso, dijo Joe, dándome una palmada en el hombro. Sonreí con los ojos llorosos. Entrené al equipo de manera diferente. No solo les enseñé a cocinar o servir, les enseñé a creer. Somos una familia, dije en una reunión de equipo. Cada plato, cada sonrisa, les dice a los clientes que importan. Lise, antes tímida, ahora compartía con confianza las historias de los platos con los invitados. Miguel, el lavaplatos, empezó a aprender a hornear con Mónica. Ethan, el becario, se convirtió en mi mano derecha. No solo trabajaban, vivían mi sueño conmigo. Un mes después de la apertura, Naomi vino a ver cómo iban las cosas. Se sentó en la mesa de la esquina. Pidió el salmón y el pudín. Después de la comida, me llamó. Theo, no me arrepiento de haber invertido en ti. Asentí, sintiendo que había pasado una prueba. Pero sabía que esto era solo el principio. Hearth & Honor era mío, pero también era del equipo, de los clientes, de la gente que creía en mí. Me quedé en la cocina, viendo el fuego arder en el horno. Y por primera vez en 10 años, me sentí verdaderamente vivo. Una tarde, mientras revisaba los ingredientes en la cocina, Lisa entró corriendo, pálida. Jefe, tus padres y Ben están afuera.
Respiré hondo y salí. Mis padres estaban en medio del restaurante mirando a su alrededor con ojos escrutadores. Ben, con un traje impecable, sonrió con suficiencia. Un lugarcito mono. Más parecido a una cafetería que a un restaurante. Mi madre intervino, su voz dulce pero afilada. Theo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Garnet Stable se está expandiendo y tú eliges este pequeño rincón. Mi padre fue directo. Fracasarás en 6 meses. Estamos planeando una sucursal fest casual al otro lado de la calle. Precios más baratos, los clientes nos elegirán a nosotros. Ben se rió. Hermano mayor, no puedes competir con Garnet Stable. Apreté el puño, pero no dejé que me vieran flaquear. Papá, mamá, ven, dije con calma. Hearth & Honor no compite en precio. Competimos en calidad, en historias. Mis clientes vienen porque sienten el corazón en la comida. Ben se burló. El corazón no paga las facturas. Lo miré a los ojos. Ya veremos. Se fueron, dejando una atmósfera pesada. Mónica me agarró la mano. Jefe, no dejes que te afecten. Asentí, mi determinación de hierro. Creía en mi mente. La calidad y el honor ganarían. Hearth & Honor era mi hogar y lo defendería. Me paré en medio del restaurante, dirigiéndome a todo el personal y a los clientes presentes ese día con una declaración rotante. No solo vendemos comida, estamos construyendo una familia, un lugar donde la gente se sienta querida. Garnet Stable puede abrir docenas de sucursales fest casual, pero nunca construirán una familia. Mi voz era firme, inquebrantable. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en aplausos. Comencé a implementar mi propia estrategia, no dependiente de números secos o planes de escalada como los de Ben. Primero, me centré en ingredientes locals y menús de temporada. Luego vino el menú de Hearth & Honor. No era largo ni estaba lleno de innumerables opciones, pero me aseguré de que cada plato contara una historia. La sopa de mariscos con langosta de Yue y almejas de Puget Sound era el alma del restaurante. Incluí salmón asado a fuego lento con salsa de mantequilla de limón, adornado con eneldo fresco, y un postre simple pero refinado, pudding de vainilla con mermelada de fresa de la granja de Marta. Cambiaba el menú mensualmente según las estaciones. Calabacín de verano un mes, setas silvestres en otoño. A los clientes les encantaba la frescura, pero más que eso, les encantaba cómo contábamos historias. Lise, ahora rebosante de confianza, se paraba en las mesas, compartiendo el viaje de un camarón desde Puget Sound hasta su plato. No es solo sopa, decía. Es el sudor del pescador, nuestro amor. Quería que Hearth & Honor fuera una experiencia, no solo un lugar para comer. Mantuve la cocina abierta, permitiendo que los clientes vieran las llamas, escucharan el chisporroteo de las sartenes y olieran el aroma del pan horneado. Una noche, una joven pareja sentada cerca de la cocina nos observó a Mónica y a mí trabajar. Nunca he visto un restaurante como este, dijo el hombre. Se siente como en casa. Ese fue el momento en que supe que estaba en el camino correcto. Pero entonces me enteré de que Ben estaba cumpliendo su amenaza. Se abrió una nueva sucursal fest casual de Garnet Stable a solo 2 manzanas de Hearth & Honor. Su letrero brillante anunciaba combos de mariscos a $10. Me paré fuera de mi restaurante viendo a las multitudes curiosas dirigirse hacia la sucursal de Ben. Mónica estaba preocupada. Jefe, nos robarán los clientes. Le di una palmada en el hombro. Puede que roben clientes con el precio, pero no pueden robar la lealtad. Hacemos las cosas de otra manera. Decidí organizar un pequeño evento, Noche de Seattle, invitando a los comensales a experimentar un menú especial con ingredientes locals. Cociné salmón asado con una salsa de frambuesa de verano, y Lisa compartió la historia de la granja que proporcionó las frambuesas. El evento estuvo lleno, y un crítico gastronómico local escribió: Hearth & Honor es la prueba de que la calidad siempre supera a la cantidad. Pegué el artículo en la pared de la cocina como recordatorio. Estaba en el camino correcto. Mientras Hearth & Honor comenzaba a consolidarse, empecé a escuchar rumores sobre Garnet Stable.
Las nuevas sucursales Fast Casual de Ben aparecían rápidamente. Bellevue, Fremont, incluso cerca de Capitol Hill, pero no estaban a la altura de las expectativas. No busqué las noticias, pero me llegaron como olas que rompen en la orilla de Puget Sound. Una mañana, Joe llamó: Theo, ¿has oído? El nuevo Garnett Stable en Fremont es un pueblo fantasma. Los clientes se quejan de que la comida es insípida. Fruncí el ceño, no queriendo creer que el legado de mi abuelo se estuviera desmoronando tan rápido. Pero la verdad no podía ocultarse. Las reseñas en Yelp y Google comenzaron a aparecer como cortes de cuchillo en la reputación de Garnett Stable. El pescado frito estaba grasiento, sin alma, escribió un cliente. Este solía ser mi restaurante favorito. Ahora es solo comida rápida barata, comentó otro. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de arrepentimiento y ira. Había pasado 10 años construyendo esa marca, pero Ben con su visión la estaba derribando. Una noche, Lisa entró corriendo a la cocina, con el teléfono en la mano. Theo, lee esto. Era un artículo en el Seattle Times titulado Garnett Stable, de estrella culinaria a mediocre cadena de comida rápida. El artículo detallaba los cambios bajo el liderazgo de Ben. Menús simplificados, ingredientes de baja calidad y clientes leales que se alejaban. Garnett Stable fue una vez un icono de Seattle, pero ahora es solo una cadena fast casual fallida, escribió el autor. Lo leí con el corazón encogido. No me alegré de ver colapsar el legado familiar, pero tampoco me sorprendió. Antiguos clientes comenzaron a acudir en masa a Hearth & Honor. Una noche, Carl, que una vez había llamado a mi salmón una obra de arte, entró. Theo, he terminado con Garnett Stable, dijo. Me han decepcionado, pero aquí he encontrado de nuevo esa vieja sensación. Sus palabras aliviaron una herida en mí. Gradualmente también llegaron antiguos empleados de Garnett Stable. Un joven chef que había trabajado bajo mis órdenes solicitó un trabajo. Theo, no soporto la forma de hacer las cosas de Ben. Quiero trabajar contigo. Le di la bienvenida al equipo, sintiendo que estaba reconstruyendo una familia. Ben no se detuvo. Abrió más sucursales, pero cada una enfrentó problemas. Se cancelaron importantes contratos con hoteles y empresas debido a la calidad inconsistente. Mis padres se pusieron ansiosos. Una vez, mi madre llamó: Theo, ¿podrías ayudar un poco? Ben está en apuros. Hice una pausa y luego respondí: mamá, lo intenté durante 10 años. Ahora estoy centrado en Hearth & Honor. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y una punzada de dolor. Garnett Stable comenzó a cerrar sucursales. La de Fremont cerró después de solo 3 meses. Ben apareció en la prensa tratando de justificarlo. Estamos reestructurando para satisfacer las demandas del mercado. Pero todos podían ver que se estaba hundiendo. No me regodeé, simplemente estaba triste. Triste por el legado de mi abuelo, por los días en que derramé sudor en la cocina, ahora reducidos a cenizas bajo las manos de Ben. Mientras tanto, Hearth & Honor se llenaba cada vez más. Un artículo en Bon Appetit nos llamó la nueva joya que reemplazaba a Garnett Stable. Me quedé en la cocina observando a mi equipo trabajar. Mónica removiendo la sopa. Lise compartiendo historias con los clientes. Miguel horneando pan. Sentí que me había recuperado a mí mismo. Ben podría tener su MBA y su gran visión, pero yo tenía calidad, honor y un equipo que era como una familia. Eso era algo que él nunca entendería. Entonces, una oportunidad única llegó en una mañana lluviosa cuando recibí un correo electrónico de los organizadores del Seattle Food and Wine Festival, el evento culinario más grande de la ciudad. Invitaron a Hearth & Honor a participar junto a docenas de otros restaurantes, incluido Garnett Stable. Leí el correo con el corazón latiendo con fuerza. No era solo una oportunidad para que Hearth & Honor brillara. Era una confrontación directa con Ben, con Garnett Stable y con mi pasado. Convoqué al equipo a una reunión. Nos han invitado al Seattle Food and Wine Festival, dije, mi voz rebosante de emoción. Este es un gran escenario y vamos a mostrarles quién es Hearth & Honor. Mónica aplaudió. Thomas sintió y Ethan vitoreó. Vamos a dejarlos boquiabiertos. Solo Lisa parecía nerviosa. Theo, Garnett Stable también participa. Siguen siendo un gran nombre. Sonreí.
Tienen un nombre, pero nosotros tenemos un alma, y el alma ganará. Nos sumergimos en los preparativos. Diseñé un menú especial para el festival. Nuestra sopa de mariscos insignia, salmón asado a fuego lento con salsa de frambuesa de otoño y un plato nuevo. Una tarta de manzana con helado de canela usando manzanas de las granjas de Skagit. Cada plato llevaba la esencia de Seattle, desde los ingredientes hasta la presentación. Trabajé con Joe para conseguir la langosta más fresca, con Marta para las manzanas más maduras. Ensayamos todas las noches, asegurando la perfección. Los clientes no solo prueban la comida, le dije al equipo, necesitan sentirnos a nosotros. Llegó el día del festival y el centro de Seattle bullía como nunca antes. Puestos brillantemente iluminados llenaban el aire con el aroma de la comida en el aire fresco. El puesto de Harcen d'Honor era pequeño pero acogedor, con un letrero de madera y plantas en macetas como decoración. Frente a nosotros, a unos pocos puestos de distancia, estaba Garnet Stable con su llamativo letrero que anunciaba combos de mariscos a $10. Vi a Ben allí con un traje impecable, dirigiendo a su personal como un general. Me miró de reojo, sonriendo con suficiencia, pero no respondí. Me concentré en mi equipo. Mónica cocinando sopa, Lisa sirviendo, Miguel horneando y Ethan ayudando. Estamos aquí por la calidad, les recordé. Dejemos que la comida hable por nosotros. La multitud comenzó a llegar. Nuestro puesto se llenó rápidamente. Los clientes hacían cola, curiosos por la sopa de mariscos de la que los blogueros habían hablado maravillas. Lise compartió la historia de Joe sobre sus mañanas tempranas pescando en la niebla y los comensales escuchaban con los ojos iluminados. Un crítico gastronómico que había escrito sobre Garnet Stable cuando yo estaba allí probó el salmón y asintió. Esto es Seattle en un plato. Me quedé detrás de la cocina, con las manos temblando de emoción pero manteniendo la calma, supervisando cada plato servido. En contraste, el puesto de Garnet Stable estaba tranquilo. Vi a clientes probar sus sándwiches de pescado frito, luego negar con la cabeza y marcharse. Uno dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, esto no es diferente de la comida rápida de la esquina. Ben seguía sonriendo, repartiendo muestras gratis para atraer a la gente, pero sus ojos delataban incertidumbre. No me regodeé, me centré en mi trabajo. Pero cuando los jueces del festival se acercaron, supe que este era el momento decisivo. Los jueces se detuvieron en nuestro puesto probando cada plato. Serví personalmente la tarta de manzana, compartiendo la historia de las manzanas de Skagit y la receta de helado de canela de mi abuelo. Asintieron tomando notas. Al irse, un juez se dio la vuelta. Me recuerdas al Garnet Stable en su apogeo. Las palabras fueron una puñalada agridulce. Miré el puesto de Ben, donde discutía con su personal, y supe que íbamos por delante. Al final del día, los organizadores anunciaron los premios. Harcen d'Honor fue nombrado mejor puesto. La multitud vitoreó. Mi equipo estalló de alegría. Mónica me abrazó con fuerza y Tom gritó, «Lo logramos, Theo». Un artículo en el Seattle Times apareció esa noche titulado «El hijo olvidado es la verdadera alma del legado culinario Garnet». Lo leí con el corazón acelerado, no por la victoria, sino porque por primera vez me sentí reconocido, no como un chef, sino como Theodore Garnet, que había resurgido de las cenizas. La victoria en el Seattle Food and Wine Festival avivó las llamas de la reputación de Harcen d'Honor. Los clientes acudieron en masa, las mesas se reservaron por completo durante semanas. Los blogueros y críticos gastronómicos seguían mencionándonos y un artículo de IT llamó a Harcen d'Honor el restaurante imprescindible de Seattle. Me quedé en la cocina observando a mi equipo trabajar en armonía. Mónica removiendo sopa, Lisa compartiendo historias, Miguel horneando pan, Ethan atendiendo las mesas y sentí que mi sueño se hacía realidad. Pero en el fondo llevaba una cicatriz, el favoritismo de mi familia. Los años de ser subestimado. Mientras Harcen d'Honor se elevaba, Garnet Stable continuaba hundiéndose. Ouikie cerraron 2 sucursales más, una en Bellevue y otra en el centro. Las reseñas de Yelp empeoraron. Comida insípida, mal servicio, no es el Garnet Stable de antes. Una mañana, Joe llamó.
Theo, su sucursal de Pike Place está tan vacía como el estacionamiento de un supermercado a medianoche. Ben está en serios problemas. Asentí por teléfono, sin decir nada, pero mi corazón estaba apesadumbrado. No quería que Garnet Stable colapsara. Era el legado de mi abuelo, pero no podía perdonar lo que me habían hecho. Entonces, un día, mi madre llamó. Su voz temblaba, carente de su confianza habitual. Theo, ¿podemos vernos un momento? Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de Harthendonor. Cuando entré, la vi sentada en la esquina con mi padre y Ben. Ben mantenía la cabeza gacha, ya sin su sonrisa arrogante. Mi padre me miró con los ojos cansados. Theo, comenzó mi madre. Garnet Stable está en apuros. Los ingresos han bajado. Los clientes se van. Los contratos se cancelan. Necesitamos que vuelvas para salvar la marca familiar. Me quedé sentado, sintiendo que el tiempo se había detenido. Volver después de todo lo que habían hecho. Miré a Ben, esperando que hablara. Finalmente, lo hizo, su voz suave. Yo. Me equivoqué. Pensé que podía hacerlo mejor, pero no esperaba que las cosas se pusieran tan mal. Tal vez podríamos trabajar juntos. Compartir el liderazgo. Casi me río, pero no de alegría. Compartir el liderazgo. Después de que me degradaran a jefe de cocina. Después de que Ben destruyera todo lo que construí. Respiré hondo, mirándolos a los ojos. Papá, mamá, Ben, dije, mi voz tranquila pero afilada. Yo pertenecía a Garnet Stable. Le di las 10 años. Mi sudor, mis lágrimas, mis sueños. Pero ustedes eligieron a Ben, su gran visión. Ahora tengo Harthendonor, y ese es mi hogar. Mi madre rompió a llorar. Pero Theo, es el legado familiar. Negué con la cabeza. El legado familiar murió cuando me subestimaron. Ahora estoy construyendo el mío propio. Me levanté y salí de la cafetería. La lluvia de Seattle seguía cayendo, pero no me sentí agobiado. Regresé a Harthendonor, donde el equipo se preparaba para el turno de noche. Mónica me miró preocupada. ¿Estás bien? Sonreí. Mejor que nunca. Sabía que rechazar a mi familia no era fácil, pero era lo correcto. Ya no era el hijo mayor que se sacrificaba por los demás. Era Theodore Garnet y había encontrado mi camino. La victoria en el Seattle Food and Wine Festival fue como una ráfaga de viento que avivó las llamas de la reputación de Harthendonor. Los clientes comenzaron a acudir en masa, no solo de Seattle, sino de Portland, Vancouver e incluso California. Las mesas se reservaron por completo durante un mes y tuve que contratar a 2 camareros más para hacer frente a la demanda. Pero el mayor éxito provino de una fuente inesperada, el Westin Hotel Seattle. Después de cancelar su contrato con Garnet Stable, se pusieron en contacto conmigo. Recuerdo la mañana en que recibí un correo electrónico del director culinario del Westin, el mismo al que había convencido con mi salmón asado a fuego lento. Theo, escribió, hemos oído hablar de Harthendonor. Queremos trabajar contigo. Leí el correo con las manos temblando de emoción. Este era el contrato que había perdido, el que Ben había destruido. Y ahora estaba de vuelta. No para Garnet Stable, sino para mí. Me reuní con el director del Westin en Harthendonor, sirviendo nuestra sopa de mariscos y salmón para que los probaran de nuevo. Esta es la calidad que buscamos, dijo, asintiendo con aprobación. Se firmó un nuevo contrato de $2 millones esa semana. Cuando se lo conté al equipo, Mónica vitoreó y me abrazó con fuerza. Jefe, lo logramos. Tom me dio una palmada en el hombro. Esto es tuyo, de nadie más. Sonreí con los ojos llorosos. Por primera vez me sentí reconocido, no como un chef, sino como el creador de Harthendonor. El éxito no se trataba solo de números. Estaba en los pequeños momentos. Una noche, Helen, una cliente habitual de los días de Garnet Stable, trajo a toda su familia. Theo, me hace sentir orgullosa, dijo, tomándome la mano. Aquí es donde quiero que mis nietos crezcan, sabiendo lo que es la comida de verdad. Miré a los niños alrededor de la mesa, riendo mientras probaban el pudding de vainilla y sentí que estaba continuando el legado de mi abuelo.
No Garnet Stable, sino el espíritu que él inculcó, hacer todo con el corazón. Mi equipo se convirtió en una verdadera familia. Mónica, ahora jefa de sus chefs, comenzó a crear nuevos platos como una ensalada de calabacín con aderezo de maracuyá que a los clientes les encantó. Miguel, antes lavaplatos, ahora estaba junto al horno horneando pan de masa madre que dejaba a los comensales entusiasmados. Lise, ya no tímida, dirigía con confianza al equipo de servicio contando historias de los ingredientes como una artista. Ethan, el antiguo becario, se convirtió en subgerente, manejando las reservas y el marketing con una pasión que nunca había visto. Theo, quiero que Hearth Honor sea legendario, dijo, y le creí. Naomi, nuestra inversora, nos visitaba mensualmente. Una vez se sentó en la mesa de la esquina pidiendo el salmón y la tarta de manzana. Theo, he invertido en muchos restaurantes, dijo, pero ninguno tiene el alma de este lugar. Has hecho algo especial. Empieza a pensar en las próximas ubicaciones. Asentí, lleno de orgullo. Hearth Honor no era solo un restaurante. Era la prueba de que la calidad y el honor podían triunfar incluso cuando te subestiman. Pero no olvidé el pasado. Cada vez que miraba la foto de mi abuelo colgada en la cocina, recordaba mis días en Garnet Stable, las noches en vela por las facturas, las veces que mis padres me ignoraron. No los odiaba, pero no podía olvidar. Había construido Hearth Honor de mis propias cenizas, y esa fue mi mayor victoria, mientras Hearth Honor se elevaba como una llama inextinguible. Garnet Stable continuaba desvaneciéndose. Oí que habían cerrado la mayoría de sus sucursales, dejando solo la principal en el centro de Seattle. Pero incluso esa estaba casi vacía. Las reseñas de Yelp eran mordaces. Comida insípida, personal poco entusiasta. Un artículo de IT escribió, Garnet Stable, una vez un icono de Seattle, es ahora una sombra de sí mismo. Lo leí, dividido entre el arrepentimiento y la liberación. Era el legado de mi abuelo, pero también el lugar que había enterrado mis sueños. Mis padres comenzaron a ver su error. Una mañana, mi madre llamó. Su voz se quebró. Hijo, lo siento. Tu padre y yo nos equivocamos al favorecer a Ben. No vimos lo que hiciste. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Puedes perdonarnos. Respiré hondo, mirando por la ventana de mi apartamento la lluvia de Seattle que caía. Mamá, no te odio, pero no puedo volver. Hearth Honor es donde pertenezco. Lloró por teléfono, pero no vacilé. El perdón era una cosa. La confianza era otra. Ben también se puso en contacto con un breve mensaje de texto. Theo, sé que la he fastidiado. Podemos vernos. Acepté, pero no para reconciliarme. Nos encontramos en un pequeño bar de Capitol Hill. Ben ya no vestía un traje impecable ni lucía su sonrisa arrogante. Parecía agotado, con ojeras bajo los ojos. Pensé que podía hacerlo mejor que tú, dijo en voz baja. Pero lo arruiné todo. Lo miré no con ira, sino con distancia. Ben, no construí Hearth Honor para demostrar que soy mejor que tú. Lo construí porque creo en ello. Asintió, sin decir nada más, y supe que nunca volveríamos a ser tan cercanos como antes. Ese otoño, Hearth Honor fue invitado a los Pacific Northwest Culinary Awards. Me paré en el escenario ante cientos de personas aceptando el premio al mejor restaurante. Mi equipo, Mónica, Tom, Lisa, Miguel, Ethan, estaba detrás de mí, vitoreando. Sostuve el micrófono, miré a la audiencia y dije, a veces, ser subestimado es lo mejor que te puede pasar. Te obliga a demostrar tu valía no con palabras, sino con resultados. La multitud aplaudió, pero no hablaba para ellos. Hablaba para mí por los años de ser ignorado, por el fuego que había reavivado. La pregunta persistente permanecía. ¿Debería perdonar y reconciliarme con mi familia? Una parte de mí quería sanar porque eran mi sangre, por los recuerdos de los días de infancia cuando Ben y yo jugábamos en la playa. Pero la parte más grande, la que construyó Hearth Honor de las cenizas, me dijo que mantuviera mis límites. Mi familia había elegido su camino y yo había elegido el mío. Ya no necesitaba su validación. Tenía a mi equipo, a mis clientes y a mí mismo. Cada noche, al cerrar Hearth Honor, me quedaba en la cocina, viendo cómo se apagaba el fuego del horno. Pensaba en mi abuelo, en sus palabras, llévalo hasta el final, hijo.
Lo había hecho, no por Garnet Stable, sino por Harcendonor, por mi propio fuego y honor. La lluvia de Seattle caía afuera, pero en mi corazón solo había luz. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.